amigos, amigas de la Secretaría de Cultura? Pues hoy en el Día Internacional de la Mujer estamos conmemorando con diversas charlas acerca de temas súper interesantes este día. Y bueno, pues hoy tenemos a alguien súper experto en derechos humanos. Ella es la licenciada Claudia Yuricela Facundo González, a quien de verdad le agradecemos profundamente su participación en esta serie de charlas por el Día de la Mujer. Ella es visitadora adjunta, titular de la Unidad de Género y Derechos Humanos de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza. Claudia, bienvenida, de verdad, gracias por tu participación. Y si te parece bien, pues te voy a presentar con quienes nos están viendo a través de estas plataformas. Claudia es licenciada en Derecho por la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila de Zaragoza. Actualmente está cursando una maestría en Derecho Penal impartida por la Facultad de Jurisprudencia y ha tomado diversos cursos especializados en materia legal en temáticas como Derecho Penal, Derecho Constitucional, Derechos Humanos con enfoque en perspectiva de género y atención a víctimas de violencia de género. Ha realizado publicaciones y estancias de investigación en coordinación con la Universidad Autónoma de Guadalajara. Desde el 16 de junio de 2016 forma parte de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza, donde se ha desempeñado como visitadora adjunta adscrita a la primera y segunda visitadurías regionales de la propia comisión. Y actualmente, como les decía, ocupa el cargo de visitadora adjunta titular de la Unidad de Género y Derechos Humanos. Y bueno, desde ahí siempre brinda orientación y acompañamiento a personas en situación de víctimas pertenecientes a grupos vulnerabilizados. Y bueno, pues Claudia, una experta, una joven también mujer, que pues está trabajando mucho en pro de los derechos humanos, y pues hoy vamos a hablar de este tema, aproximándonos, una aproximación a la perspectiva de género en este día en que conmemoramos pues muchas cosas, ¿no? Sobre todo, pues quisiéramos que nos platicaras un poquito, Claudia, cómo ven desde la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Coahuila, pues este trabajo que se ha realizado para dar más apoyo a las mujeres, visibilizarlas más y tener un trato con perspectiva de género. Claro, muchas gracias, Lilia. La verdad te agradezco mucho la invitación y sobre todo a la Comisión de Derechos Humanos en un tema como es la conmemoración del Día Internacional del Derecho de la Mujer, ¿no? Yo quise hacer el título de la manera en la que lo comentabas, considerando que el desarrollo de los derechos humanos de la mujer ha ido avanzando poco a poco y ha sido a través de una lucha, ¿no? O sea, hay que entender que la mayoría de los derechos humanos que tenemos reconocidos actualmente las mujeres han sido una parte, lucha de muchos otros grupos organizados de mujeres que han ido poco a poco dándonos la vida que ahora tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué conmemoramos en este día? Conmemoramos esta lucha de las mujeres que en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo nos han permitido sentar las bases para el disfrute de la vida que ahora tenemos, ¿verdad? Entonces, la verdad es que quisiera comentarles un poquito acerca de cómo ha ido el crecimiento de la historia de estos derechos, cuándo iniciaron, cuándo se instauró este día como el Día Internacional de la Mujer, ¿no? No sé si gustas que lo hagamos de esa manera, Lilia. Y vamos a platicarles a quienes nos están viendo ahorita en este momento, pues cómo ha sido la historia y la evolución de los derechos humanos, ¿no? Porque pues, como sabemos, históricamente esto ha ido evolucionando, ha ido cambiando y no es lo mismo lo que teníamos a fines del siglo pasado a lo que tenemos en este siglo. Así es. Sí, como bien lo dices, de hecho, cuando se hace el reconocimiento de los derechos humanos, que fue a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, las mujeres ya habíamos estado en esta lucha, tratando de conseguirlos, ¿no? Por ejemplo, esto inicia aproximadamente en el siglo XVIII, estamos hablando 1789, con la Revolución Francesa, ¿no?
cuando las mujeres que ya estaban ocupando espacios en algunas fábricas, sobre todo de carácter textil, comenzaron a exigir sus derechos, entre ellos derechos de carácter social, como eran derechos laborales, y también sobre todo derechos político-electorales, ¿no? O sea, ya estaban diciendo, si ya nosotras también formamos parte de la sociedad, como era siempre, queremos también que se nos reconozca como ciudadanas, y en ese sentido que se nos dé la facultad para poder no solo tomar decisiones, sino también poder llegar a ser electas y tomar esta decisión, o sea, el derecho a ser votadas y aparte a votar. Entonces, fue esto, como les comento, inició aproximadamente en el siglo XVIII. De hecho, en 1791 se hace una declaración, que es la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadanía, que fue presentada en una asamblea nacional por la activista Olimpia de Gauches, ¿no? Olimpia de Gauches. Ella postulaba la dignidad de las mujeres y también el reconocimiento de sus derechos y libertades, ¿no? Sobre todo hay que reconocer que las mujeres en ese tiempo pues no nos daban tanta libertad para expresar lo que queríamos, ¿no? Entonces, de hecho, era esta parte de invisibilización de nuestros derechos que se nos obligaba también a ser calladas, ¿no? Por ejemplo, ella, esta activista o defensora de los derechos humanos, terminó en esta lucha, al ella estar exigiendo sus derechos, pues fue guillotinada, ¿no? O sea, al final fue acusada por hombres y fue guillotinada, y las personas que la acompañaban en esta lucha fueron internadas en hospitales para enfermos mentales. Entonces, y únicamente por el hecho de estar exigiendo sus derechos. Posteriormente hubo varias publicaciones. Por ejemplo, una de ellas fue el libro de 1792 de Mary Wollstonecraft, algo así, que se llama Reivindicación de los Derechos de la Mujer, ¿no? Este libro fue muy importante porque nos hacía ver que las mujeres no estamos hechas para el placer del hombre. ¿Sí? O sea, las mujeres somos un ser independiente y como tal debíamos recibir el mismo trato que ellos. Entonces, como les comento, esto fue evolucionando todavía en el siglo, esto fueron como los pequeños indicios o los primeros caminos que tomaron las mujeres. Luego en el siglo XIX nos trasladamos a 1832, donde Mary Smith de Stanmore, una dama de alto rango, o sea, de una élite, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? Ella pertenecía a una élite pues de la burguesía, y ella ante la Cámara de los Comunes de Inglaterra solicita estos derechos que eran los derechos políticos de las mujeres, ¿no? Luego nos trasladamos a 1857, cuando es uno de los eventos que luego hay un poco de confusión, porque al inicio se comentaba que era el 8 de marzo de 1857, en una industria textil y de confección, se hizo una gran huelga, y derivado de eso los dueños de la empresa cierran esta pues industria y les prenden fuego, y dentro había muchas mujeres que al final pierden la vida. Este fue uno de los momentos en los que se comentaba que por esa razón se conmemoraba el 8 de marzo. Sin embargo, nuevos hallazgos nos han ido aclarando la situación y nos dicen, sí existió este evento, es decir, sí hubo una empresa textil y de confección en la cual laboraban mujeres. Sin embargo, se le prendió fuego considerando que pues en ese entonces los patrones o los dueños de las empresas, para evitar los robos en las mismas, cerraban las puertas y no dejaban salir a las personas hasta que se cumpliera su horario laboral. Entonces, fue este hecho o este tipo de permisiones que también la ley le concedía a los patrones, obviamente pues era completamente ilógico pensar que podían hacer eso. Se cierra esto y se prende fuego derivado de las condiciones de la industria, pero es cierto, o sea, había mujeres laborando y muchas de ellas tuvieron que saltar de las ventanas de esta industria para tratar de salvar su vida. Y fue un
una nota periodística que hizo alusión a este evento, porque ellos decían, hace menos de un año las mujeres habían comenzado a exigir sus derechos y ahora estamos viendo un evento de, como no se los dieron, ellas están sufriendo, ¿no? Y están perdiendo la vida. Pero bueno, como les comento, ha sido una lucha constante. Este evento fue muy significativo y para ese entonces ya muchos grupos estaban realizando reuniones para buscar este reconocimiento. Sobre todo eran mujeres de carácter o que pertenecían a organizaciones socialistas. ¿Por qué? Porque en ese entonces estamos hablando de una lucha por el reconocimiento de los derechos laborales y en ese sentido eran las clases sociales quienes estaban pugnando por ese reconocimiento. Entonces tiene mucho sentido que hayan sido mujeres quienes comenzaron en la búsqueda de estos derechos, sobre todo por el contexto de la guerra que se estaba apenas como empezando a originar en ese entonces, que fue por ahí de la Primera Guerra Mundial. Entonces es hasta en 1889 Clara Zetkin pronuncia un primer discurso en este congreso y ella defiende el derecho de las mujeres al trabajo, pero también exige que deberían reconocérseles los derechos como madres y como trabajadores. Es decir, desde este momento estamos hablando ya un poco de interseccionalidad. Es decir, una mujer soltera no va a tener los mismos, bueno, sí tiene el mismo reconocimiento del derecho a trabajar, pero no va a tener las mismas necesidades. Entonces, ahí empezamos a hablar un poco de la interseccionalidad de los derechos. Es decir, son dos mujeres, pero tienen necesidades distintas y por ende deberían dárseles también un trato diferenciado. Pero más adelante vamos a hablar sobre esta parte de la interseccionalidad. Sí, claro. Sí, luego avanzamos ya entrado el siglo XX. Aquí es cuando hablamos un poco también ya en 1910. Bueno, claro que en este tiempo hay que recordar que las mujeres ya estaban reconociendo estaban empezando a hacer como grupos para buscar este reconocimiento. Y estos grupos aparte eran grupos un poco políticos, porque también no solo pedían sus reconocimientos, también exigían otros derechos, ¿no? Que también tenían que ver con la forma en la que se estaba manejando la sociedad. Entonces, es en 1910 cuando Clara Zetkin también en la Segunda Conferencia Internacional de las Mujeres Socialistas en Copenhague dice que hay que celebrar un Día Internacional de la Mujer, porque hay que tomar en cuenta que ya para 1910 muchas mujeres organizadas, sobre todo en Estados Unidos y en otras partes de Europa, ya estaban comenzando a reconocer el día como un Día de la Mujer, que normalmente lo celebraban a finales de febrero. Bueno, más bien, sí lo celebraban por esas fechas y fue Clara Zetkin quien en este congreso dice, bueno, hay que celebrarlo todas, o sea, porque era un grupo organizado de mujeres de todo el mundo, y dicen, hay que empezar a celebrarlo todas. No se fija una fecha exacta, pero se dice que sea el último domingo de febrero. Entonces, ahí empezamos a encontrar un poco por qué es el 8 de marzo. Después de este evento, de esta conferencia, en 1911 ya empiezan grupos organizados de mujeres en Alemania, en Austria, en Dinamarca y en Suiza a celebrar este Día Internacional de la Mujer y exigían, entre otras cosas, el derecho al voto y el ejercicio de los cargos públicos, pero sobre todo el derecho al trabajo y a la formación profesional, porque comenzaron a darse cuenta que para poder ir creciendo dentro de la empresa también tenían que estar formadas profesionalmente. Entonces eso incluía el derecho a la educación y a otros derechos que a las mujeres no se les estaban todavía reconociendo. Es decir, les reconocen y les dicen, bueno, sí entra a trabajar en la empresa, pero porque no tenemos hombres. Y por eso te pido que entres, pero entonces ya entraste y aquí te voy a tener, pero ellas dicen, no, pues yo quiero crecer, quiero hacer algo más, tengo muchas necesidades, ¿no? Entonces quiero aprender. Ah, bueno, ok. Y ahí era donde los hombres dijeron, bueno, ok, sí te necesitamos ahorita, pero no sé si tanto como para darte educación, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque nos seguían viendo como un objeto, nos seguían teniendo todavía en esta concepción de que las mujeres no podemos elegir libremente, ¿no? Entonces,
que es parte de la invisibilización de nuestros derechos. Luego nos trasladamos un poco más hacia ya pues 1912, que ya se extiende esta celebración del Día Internacional de la Mujer hacia Francia, los Países Bajos y Suecia. Luego en 1913 se hace la primera manifestación del Día Internacional de la Mujer, pero con represión policial, obviamente, ¿no? ¿Por qué? Porque era este asunto de las mujeres no pueden hablar porque se están expresando, ¿no? Entonces las reprimimos. ¿Por qué? Porque nos seguían viendo como parte de la sociedad, sí, pero por necesidad y no porque realmente quisieran reconocernos. Luego es entonces, en 1914, que bajo el estandarte de un movimiento de la paz por esta situación de guerra a las que se estaban enfrentando, ellas piden un 8 de marzo, bajo este estandarte, buscan y protestan contra la guerra que amenazaba a Europa. Y entonces ellas es cuando aquí nos vemos a nosotras las mujeres como las que buscamos la paz, ¿no? Las que estamos pidiendo que en aras de una mejor sociedad, el reconocimiento de nuestros derechos en decisiones políticas para evitar este tipo de situaciones como la guerra. Entonces empezamos a avanzar hacia 1916, cuando una escritora que es Alexandra Kollontai habla sobre el seguro integral de la maternidad, ¿no? Porque obviamente las mujeres estaban trabajando y las mujeres pues seguían en su rol familiar y obviamente pues se embarazaban y requerían cuidar a los hijos y la parte de la lactancia, ¿no? Y en ese entonces hay que recordar que los derechos laborales estaban iniciando. Entonces ella hace un escrito donde habla sobre el seguro integral de la mujer, para sobre todo estos seguros de maternidad o estas licencias de maternidad, y también este apoyo que se les da a las mujeres actualmente, que es en relación a la lactancia, a los horarios para que ellas puedan acudir al acompañamiento con sus hijos, ¿no? Y esto sin tener que correrlas o abandonar su trabajo. Entonces, desde aquí estamos viendo cómo han sido, desde la parte teórica como hasta la práctica, que las mujeres se han dado cuenta de las problemáticas y han actuado en consecuencia. Sí, y fue ya entonces, si hablamos del origen de esta conmemoración del 8 de marzo, pero ya específicamente en 1917. Aquí el 23 de febrero, que fue una organización de mujeres rusas, ellas el 23 de febrero hacen o comienzan un movimiento huelguista encabezado por las que trabajaban en una industria de San Petersburgo, y ellas, cansadas de las condiciones laborales y en evidente desacato, porque ya les habían ordenado no celebrar el Día Internacional de la Mujer, ellas en evidente desacato a esa orden inician una marcha. Y lo interesante de esta marcha es que está tan reconocida. Bueno, actualmente ya salieron escritos que hicieron los propios mandatarios rusos en ese entonces, que ellos dicen, fueron las mujeres quienes comenzaron esta marcha y a la cual se fueron agregando hombres. Y no solo hombres, sino también los mismos encargados de la seguridad en ese entonces, que eran los militares o los que estaban en los cuarteles. Entonces, las mujeres logran convencer a estas personas que formaban parte de la fuerza militar de Rusia en ese entonces, y se vuelven en contra del zar, ¿no? De hecho, lo que ellas gritaban en esas marchas era pan para nuestros hijos y abajo el zar. ¿Por qué? Porque en ese entonces Rusia estaba tomando medidas para racionar la comida. Entonces las mujeres dijeron, nos pagan muy poco, venimos mucho tiempo y a nuestros hijos les van a quitar el pan. Entonces, claro que en ese disgusto ellas inician esta marcha, y esta marcha es la que conduce a la Revolución Rusa. Entonces, esta lucha, ¿no? O sea, de mujeres conduce a una revolución tan grande como fue la Revolución de Rusia. Y de hecho hay un escrito que hicieron en un periódico bolchevique que se titulaba Un gran día. Y en este escrito o en esta nota se dijo: el Día Internacional de la Mujer
condujo a una revolución y la revolución seguirá siendo fiel a ese día. La revolución liberará a la mujer trabajadora del dolor y de los horrores de la guerra. Ahora, fue el 23 de febrero de 1917. No obstante, el calendario ruso era distinto al que utilizamos nosotros. Entonces, al hacer al compatar, o más bien, sí, pues complementar los días, nos damos cuenta que realmente era el 8 de marzo. El 8 de marzo de 1917. Y es por eso que conmemoramos este día como un día de lucha, porque fue el inicio de la Revolución Rusa y porque es una forma de reconocer esta lucha que han realizado las mujeres a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en la parte de México, México no se quedó atrás. Hay indicios de que desde antes en 1906 ya mujeres estaban peleando por el derecho, por el reconocimiento del derecho al voto a las mujeres. Después, pero es hasta 1937 que el presidente Lázaro Cárdenas envía la primera reforma para reconocer el derecho al voto de las mujeres. Pues súper interesante toda esta parte histórica de lo que es el derecho de las mujeres. Perdón, creo que se cortó un poquito. Sí, un poquito. Sí, déjame regresar. Sí. No sé qué le pasó. Sí, como que la veo. Como que se quedó. Sí, no sé si soy yo, pues déjame la corto tantito y, sí, claro. déjame entrar en otro dispositivo. Sí, está bien. Que se quedó como pasmada. Sí, exacto. Sí, es que dice, Zoom no responde. Dice, sí te estoy oyendo, pero no. Sí, yo también. Y veo su imagen como congelada. Se quedó congelada. Así es. Sí. A ver, ya estoy entrando en otro. ¿Tienes un...? Recording in progress. A ver, creo que ya regresé acá en este otro. A ver, ahí sí ya me oyes, ¿verdad? Sí, ya. Sí, es que como que se quedó toda pasmada ahí. Bueno, entonces voy a retomar, 4, 3, 2. Pues Claudia, súper interesante esta parte de la historia que nos cuentas acerca del Día Internacional de la Mujer y bueno, de cómo las mujeres se fueron organizando para ir pues peleando por sus derechos, inicialmente los derechos laborales, que era pues algo muy importante para ellas y bueno, posteriormente se han ido dando una serie de avances muy importantes durante el siglo pasado hasta llegar al reconocimiento de los derechos de las mujeres y bueno, con la creación de las comisiones de los derechos humanos a nivel internacional, nacional y en este caso estatal, pues la protección hacia estos derechos ha ido incrementándose y bueno, platícanos un poquito cómo has visto tú el trabajo que se hace en materia de derechos humanos con perspectiva de género, tanto en nuestro país como en nuestro estado. Claro. Ay, sí me escucho. Sí. Bueno, en general nuestro estado es uno de los pioneros en muchos temas de derechos humanos. Hay que tomar en cuenta que todo este avance o este recorrido que han hecho organizaciones de mujeres activistas ha tenido frutos.
Entonces, sobre todo en el tema legislativo, desde, como lo hemos visto, ¿no? O sea, el reconocimiento ha ido poco a poco, tan es así que los derechos humanos han ido también evolucionando a la par de este reconocimiento. ¿Por qué? Porque los derechos humanos al final se ganan. Bueno, se ganan y se reconocen. O sea, los tenemos porque son inherentes al ser humano, pero se van reconociendo poco a poco a través de estas luchas. Entonces, por ejemplo, al inicio hablábamos de derechos del hombre y luego nos trasladamos a hablar de derechos del ciudadano y después ya, entonces sí, a derechos humanos, ¿sí? O derechos de la persona humana. Yo quiero como dejar claro la parte donde hablamos de la perspectiva de género. ¿Qué es la perspectiva de género? Bueno, la perspectiva de género es una metodología o una categoría de análisis que crea mecanismos que nos permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación desde un enfoque de desigualdad o exclusión. Y lo que pretende es crear una base de igualdad. ¿Sí? Es crear mecanismos para que se desarrollen las actividades de manera o en un plano de igualdad. Porque si bien es cierto, como lo comentábamos hace un momento, hay acciones que podemos emprender para crear una igualdad y decir las mujeres tienen derecho a acceder a un empleo, ¿sí? Igual que los hombres tienen un derecho a acceder a cualquier empleo. La diferencia es que la mujer no solo tiene una jornada laboral, sino que aparte tiene que llegar a su casa y hacer labores del hogar. Entonces estamos hablando ya de una doble jornada. Entonces, este tipo de cosas son las que la perspectiva de género plantea eliminar, o por ejemplo, en acceso a la justicia. Todos tenemos derecho al acceso a la procuración y al acceso a la justicia. No obstante, las mujeres nos estábamos viendo impedidas porque los mismos procedimientos planteaban, o la misma ley planteaba algunas discriminaciones. Por ejemplo, si recordamos el delito o el hecho que la ley consideraba como delito de aborto, que fue uno de los reconocimientos que se hizo hace poco, que fue el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, este tema era un tema tabú y desde la parte de la ley se hablaba de esa manera como un delito, ¿no? ¿Por qué? Porque atentaba contra otro tipo de derechos. Entonces, lo que plantea la perspectiva de género es crear esta igualdad y romper esos lazos de discriminación a través de ¿qué? De metodologías que nos ayudan a crear una proporcionalidad de derechos. Por ejemplo, contábamos con la invisibilidad de la violencia de género, o lo que ahora conocemos como violencia de género, que también fue una evolución por parte de la legislación. Por ejemplo, hay todavía actualmente muchos países que no reconocen la violencia de género como tal. Tan es así que, por ejemplo, tenemos algunos países, sobre todo de Medio Oriente, que consideran que una mujer que ha sido violentada sexualmente ya no es un delito si se casa con su agresor. Entonces, ahí estamos hablando ya de algunas también como dádivas o como acciones que generaban la misma ley que permitía a los perpetradores de estos hechos salirse o salir impunes, ¿no? O sea, también les daba como ese tipo de circunstancias, es decir, por ejemplo, hay delitos como el hostigamiento, que no era considerado un delito, también la violencia económica, de la cual no se hablaba porque se creía que el hombre era el que debía ser el único que otorgaba algún ingreso a la casa. Entonces, esta violencia económica también era invisibilizada, ¿no? Cuando muchas mujeres que se encuentran en círculos de violencia no pueden salir de ellos precisamente por este tipo de violencias, ¿no? Que es la violencia económica, la violencia psicológica, que también al no verse, porque es invisibilizada, esta violencia no se veía, y como no se ve, pues entonces no la puedo juzgar, ¿no? Y ahora ya a través de esta perspectiva de género y perspectiva de derechos humanos, estamos en el entendido de que hay
situaciones que a veces no permiten a la mujer hacer estas denuncias, sobre todo por miedo, por desconfianza en las mismas instituciones. Hace poco hablábamos también bueno, hace un momento, de la violencia sexual. Por ejemplo, en este caso, el Estado de Coahuila ha estado generando ya algunas rutas de trabajo para poder crear acciones que permitan y que las mujeres confíen en las instituciones y les den seguimiento a este tipo de denuncias. Desde la Comisión de Derechos Humanos brindamos un acompañamiento a las víctimas que llegan con nosotros como una institución que brinda este tipo de servicio. No obstante, nosotros como Comisión de Derechos Humanos sí podemos, como lo comento, brindar este acompañamiento y luego canalizar a las autoridades u orientarlos a las autoridades competentes para conocer de delitos, ¿no? Porque nosotros únicamente conocemos de acciones de carácter administrativo que realizan las autoridades, pero en aras de esta protección brindamos acompañamiento también a las víctimas. ¿Sí? Y los asesoramos con las instituciones que puedan brindarles una asesoría jurídica, como es la Comisión Estatal de Víctimas o el propio Ministerio Público a través de la Fiscalía General del Estado. Entonces, como les comento, hay muchas violaciones a derechos humanos que se pueden generar y que no eran visibles debido a esta discriminación o acciones que no habíamos advertido en la ley, en la creencia de que como, bueno, si bien es cierto, se reconoció el derecho a la igualdad desde 1937, si no mal recuerdo, que fue cuando se hicieron las reformas a la Constitución Política, realmente cuando comenzamos a revisar bien las leyes nos damos cuenta que hay una discriminación de tipo legal. Nada más voy a dejar bien Bueno, ahorita que estás hablando de Uh-huh. esta discriminación de tipo legal, algo bien importante también, y hablábamos hace rato de eso, es que pues todo este movimiento se generó por una cuestión también de carácter laboral. Actualmente también podemos decir que hay una desigualdad laboral entre los hombres y las mujeres. Por ejemplo, te violentan tus derechos como mujer cuando alguien que está en el mismo puesto que tú gana y es hombre gana más de lo que ganas tú, o tiene un horario distinto al que tienes tú, o tiene una carga diferente de trabajo a la que tú tienes, por dar un ejemplo. En este caso también la comisión da acompañamiento a esas mujeres que sienten violentado su derecho laboral. Sí, bueno, la Comisión de Derechos Humanos tiene bueno, ciertos parámetros establecidos desde la ley de creación. La ley de la Comisión de Derechos Humanos dice que nosotros, como servidores públicos de esta institución, podemos conocer de actos u omisiones de carácter administrativo realizados por autoridades o servidores públicos del orden estatal o municipal. Eso es lo que hacemos en la Comisión de Derechos Humanos. No obstante, sí brindamos, también la ley nos faculta para orientarlos y darles acompañamiento en caso de que ellos requieran algún otro servicio. ¿Por qué? Porque hay otras instituciones que les pueden brindar esa orientación. Por ejemplo, si estamos hablando de violaciones a derechos laborales de alguna mujer, pero en el ámbito privado lo que hacemos es canalizarlos ya sea al Centro de Conciliación Laboral o en su caso a la Junta de Conciliación y Arbitraje, ¿no? También depende desde qué ámbito, pero al final la Comisión de Derechos Humanos y el personal que nos apoya brindando las orientaciones, ellos conocen sobre las instituciones que pueden brindar acompañamiento y que realmente les van a brindar una respuesta a las necesidades o encomiendas o inconformidades que ellas presentan. Pues súper interesante lo que nos comentas. Y bueno, pues siguiendo con el temario que tú nos habías hecho favor de preparar, pues vamos adelante con este tema tan interesante de los derechos humanos con perspectiva de género. Claro, mira, nosotros en la Comisión de Derechos Humanos, como lo comentaba ahora, normalmente estamos en constante preparación y nos damos cuenta de la realidad social. En ese sentido, también nuestras propias determinaciones de la Comisión de Derechos Humanos han ido evolucionando.
Actualmente, de hecho, justo el año pasado, emitimos 2 recomendaciones que van con perspectiva de género. Una de ellas va enfocada hacia la investigación con perspectiva de género y considerando la categoría de género, pero en situación de mujeres que están en situación de desaparición. Es decir, no es lo mismo o no se da en el mismo contexto la desaparición de mujeres que la desaparición de cualquier otro grupo. ¿Por qué? Porque las mujeres, de hecho hay todo un protocolo que fue a bien facilitado y realizado por la Fiscalía General del Estado, en el cual hablan sobre la debida diligencia, sobre acciones y acciones concretas que se tienen que realizar dentro de cierto tiempo para la búsqueda de las mujeres en situación de desaparición. Y esta recomendación habla de ello. Advertimos algunas deficiencias en una búsqueda que se hizo de un caso en particular, y derivado de eso se emitió una recomendación. Esta recomendación fue de las primeras que se emitió con esta perspectiva, que fue el año pasado, y se hizo señalando sobre todo cuestiones que ya se habían resuelto por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso del campo algodonero, y retomamos un poco estas acciones de las que hablaban en esa sentencia, en la cual las mujeres eran, pues, también sufrían una doble discriminación, porque no solo era el hecho de que ellas están en situación de desaparición y por tanto era una violación a derechos humanos, sino también que a sus familiares se les violentaba con señalamientos relacionados con que se habían ido con el novio o este tipo de una connotación que es como si las mujeres no fuéramos más allá de tener una relación, ¿verdad? O que nos hubiéramos desaparecido únicamente por un contexto voluntario y no tanto porque pudiera ser, o sea, algo que requiriera realmente una instrumentación de acciones del Estado. Entonces, esta recomendación es pública, la pueden encontrar en la página de la Comisión de Derechos Humanos y habla sobre perspectiva de género. Últimamente, a finales del 2022, se emitieron otras recomendaciones también donde se señala esta perspectiva de género y sobre todo en la investigación de delitos, ¿sí? En ellas hablamos un poco también de la debida diligencia, porque la debida diligencia que se da en los casos de mujeres en situación de violencia es distinta a la que se puede dar en otros ámbitos. Tan es así que se crearon fiscalías especializadas en la investigación de delitos cometidos contra mujeres, que forman parte de un esquema de la Fiscalía General del Estado. Entonces, estas recomendaciones lo que buscan es señalar estas acciones y evitarlas, ¿no? A través de cursos de capacitación o del mejoramiento del propio sistema. Entonces, nosotros desde la Comisión de Derechos Humanos lo que buscamos es también crear como guías para que las autoridades puedan respetar los derechos de las mujeres. Y en aras de eso, cada vez que acuden con nosotros las mujeres, pues les brindamos esta orientación y esta asesoría, tratando de hacerlo sin llegar a un ámbito de revictimización, ¿verdad? Entonces, pues no sé si tienes alguna otra duda, Lilia, pero por parte de la súper comisión. interesante, Claudia, todo esto que nos comentas. Y bueno, qué importante también es fomentar la cultura de la denuncia, porque a veces como mujeres somos víctimas de la violación a nuestros derechos, claro, también los hombres, ¿verdad? Y toda la comunidad en general, pero en este día estamos hablando de las mujeres. Y bueno, somos víctimas de esa violación a nuestros derechos sin, como tú dices, revictimizarnos, pero sí, denunciar cuando hemos sido violentadas, no solo en primera instancia por alguna persona, sino también por alguna autoridad, o hemos sufrido un trato sexista, o hemos sido víctimas de comentarios pues maliciosos o tendenciosos acerca de que a veces nosotras mismas provocamos pues que seamos víctimas de la violencia, ¿no? Sí, claro, es esta parte en aras de invisibilizar nuestros derechos, también hacernos sentir culpables,
como si las acciones generadas por nosotras nos tuvieran como consecuencia este tipo de violencias, ¿no? Entonces, me agrada mucho esta parte que comentas. Claro, es súper importante que las mujeres se acerquen a las instituciones. Hay ya instituciones establecidas específicamente para brindar atención y acompañamiento a mujeres que se encuentran en situaciones de violencia, ¿no? Sobre todo atendiendo a legislaciones ya internacionales, nacionales y locales en la materia. Entonces, yo espero que, y la verdad es que la Comisión de Derechos Humanos está abierta para brindar esta orientación en caso de que se hayan hecho en el ámbito privado, y con todo gusto podemos brindar el acompañamiento cuando así se requiera. Pues Claudia, creo que Coahuila es un estado que ha avanzado mucho en este tema de el respeto a los derechos de las mujeres, la perspectiva de género. Tenemos, como tú bien lo dijiste, pues una serie de instancias a través también no solo del gobierno del estado, sino de la Fiscalía General, donde están estas unidades de atención especializadas y en las que las víctimas de un delito o en las que quienes sufren una violación a sus derechos pueden acudir y denunciar. Creo que lo mejor que podemos hacer en este día es invitar a todas las mujeres que tienen alguna situación de violencia a que acudan a las instancias correspondientes, ya sea a la Fiscalía a través de estas unidades especiales o también, en este caso, a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, que bueno, es un organismo que está siempre pues muy al pendiente de que se cumplan y se dé seguimiento a los derechos humanos, en este caso de las mujeres. Así es, Lilia. Sí, como les comentaba, el reconocimiento de los derechos de las mujeres está. La idea es alzar la voz y expresar lo que nos está sucediendo. Entonces, sé que a veces es difícil hacerlo, pero dar el primer paso siempre nos va a abrir muchas puertas. Entonces, ¿Algún ahorita... teléfono, correo, dirección donde los Sí, puedan claro. localizar? La Comisión de Derechos Humanos tiene su dirección en la calle Allende Sur, es la número 226, entre la calle de Juárez y Ramos Arizpe, en el centro de Saltillo. Ahí estamos nosotros en un horario de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, y después de las 4 de la tarde tenemos un teléfono de guardia, en el cual estamos, es por ese motivo que estamos las 24 horas atendiendo a todas las personas que sientan violentados sus derechos humanos, y si no, que si parten de un ámbito privado, nosotros los orientamos para que sepan cuál es la instancia a la que deben acudir. El número es 844-416-2110. Entonces, están apareciendo en el cintillo los teléfonos, la dirección, y si están en otra parte del estado es claro que sí. el mismo número telefónico. Bueno, pueden ustedes comunicarse a ese número de teléfono, que son las oficinas centrales de la comisión, las que tenemos aquí en Saltillo, pero fuera del estado contamos con otras visitadurías. La segunda visitaduría, que está en Torreón, la tercera visitaduría, que está en Piedras Negras, la cuarta visitaduría, que la tenemos en Monclova. Bueno, ¿Sí? pues ahí van a estar apareciendo los datos de las visitadurías, ahí está la lámina con las direcciones, los teléfonos, para que ustedes que nos están viendo, pues si viven en algún otro, en cualquiera de las regiones del estado de Coahuila, puedan acudir a estas visitadurías, puedan hacer el llamado telefónico, y pues ahí está la licenciada Claudia Facundo González, que es la titular de la unidad de género, quien también pues está muy al pendiente de la atención a quienes son los usuarios de estos servicios. Pues algo más que nos quiera comentar, licenciada. Pues nada más agradecerte, Lilia, por habernos invitado, y sobre todo comentarles a todos que la idea de este día es, aparte del reconocimiento de estos derechos y de la lucha de las mujeres, reflexionar un poco, ¿no? Decir que, recordar que para honrar a todas estas mujeres que nos han dado tanto, que nos han dado tanto reconocimiento, lo ideal es también reconocer la lucha que están haciendo actualmente los colectivos de mujeres feministas en ese mismo reconocimiento. ¿Por qué? Porque al final nos falta muchísimo camino por recorrer
hace un momento se los comentaba, fue hasta 1974 cuando legalmente nos reconocieron la igualdad de la ley en la Constitución. Entonces, esto lleva muy poquito y todavía falta muchísimo. Entonces, pues adelante, cualquier cosa ahí estamos. Muchas gracias y pues bueno, todos somos parte de este trabajo en el reconocimiento y la visibilización de nuestros derechos. Y bueno, también recordar que con los derechos también vienen algunos compromisos que tenemos que cumplir, pero sobre todo seguir fomentando la cultura de la denuncia, conocer cuáles son las instancias a las que podemos acudir y conocer también la historia, porque esto es parte importante de lo que ahora somos y de lo que ahora se está generando y de lo que en este día estamos conmemorando. Pues muchas gracias, Claudia, de verdad te agradezco muchísimo esta plática y bueno, pues esperamos seguir conmemorando este día. Los invitamos a continuar pendientes de las siguientes transmisiones que tenemos para ustedes aquí a través de las plataformas digitales de la Secretaría de Cultura del Estado de Coahuila.